Parashá Bo, que significa de forma literal ven. Shemot, capítulo 10, versículo 1. Vayomer Adonai el Moshe bo el paró ki ani higbati et libo bet lev abadav lemaan shiti ototai el le bekir bo. Si se dan cuenta, Dios no le dice a Moshe, ve hacia el faraón. Dios dice, ven, que es lo que significa bo. Ven hacia el faraón, como diciéndole, ven que yo te acompaño. Vamos los dos. La palabra bo en hebreo tiene una gematría de 3, aludiendo a las 3 restantes plagas de las que habla esta parashá. Plagas que tienen que ver con el mundo de Atzilut, que corresponde a Keter, Binah y Jochma. A nivel Sod, cuando dice, yo hice endurecer su corazón, debemos recordar que hasta la 5ª plaga ya estudiadas en la parashá anterior, fue el mismo Paró, el mismo faraón, quien endureció su corazón cuando se negaba a salir de Egipto al pueblo de Israel, como se narró ya, ¿sí? Sobre todo en Bairá. Pero aquí dice que Dios hizo endurecer su corazón, porque las plagas no fueron solamente para castigar a Egipto y a Paró, al faraón, también fueron para nutrir la fe de los hebreos. Por lo tanto, el Creador prolongó la terquedad de Paró para usarla a favor de Israel, y el Sod con relación a esto lo estudiamos en Baerá, que cuando nos entercamos con algo, eso nos puede cerrar puertas de bendición, porque Dios puede permitir que sigamos velados, tercos, y así provocar obstáculos que nos impidan ver las bendiciones que Dios nos quiere dar. Hay acusadores en el mundo espiritual que nos impiden ver las bendiciones que Dios nos quiere dar y no los vemos venir. Debemos saber protegernos de esos acusadores. De hecho, el Satán tiene derecho a acusarnos. Ya sabemos a acusarnos de qué, a acusarnos de no vencerlo, aun cuando no hemos hecho algo que merezca un castigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel Sod? Una persona que tiene mérito puede enfrentarse al Satán y no le pasará mucho, mientras que una persona sin mérito no puede enfrentarse al Satán, porque le saldría carísimo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces una persona con mucho mérito protege a un colectivo mientras escapan del Satán. Es como una carnada, por decirlo así. Parece que no fuera justo esto, ¿cierto? Pero ya se explicó en alguna ocasión que el que tiene mérito podrá soportarlo, y en esta porción se repite este Sod. Aunque el sádic o la persona con mérito tenga que sufrir mucho o poco, el sádic lo soportará, mientras que quienes no tienen ese mérito serían destruidos por el Satán. Es bueno aclarar aquí que los malos pensamientos no originan demonios. Estos ángeles acusadores de los que estamos hablando, solamente los actos, las acciones, pero el pensamiento de la idolatría es considerado un acto. Atenta contra el primer mandamiento o primera palabra. De resto, hasta que un pensamiento no pasa por la boca y sale como palabra, no se considera una acción. Ahora, ¿cuál acción? El hablar es una acción. Sea hablar bien o hablar mal, es una acción. Hablar mal ya sabemos que es lashon hara, hablar mal aún con argumentos. La Torá continúa diciéndonos, para que les cuentes a los oídos de tus hijos y de tus nietos, cómo yo castigué a Egipto. En la cara y hago salvedad. En la cara, porque en el cuerpo hay otra relación con las facultades del alma, en la cara los oídos son biná. Contar a los oídos, como dice la Torá en el chat, en forma literal, significa obtener
obtener la atención del otro y que les quede presente el mensaje. Pero a nivel Sod nos habla de la Kavaná, de la intención, de la importancia de la Kavaná. No se trata solamente de madrugar y comenzar a leer el Zohar, la Torá, estudiar los secretos del cielo o recitar el Sidur completo de oraciones. Pero si no hay Kavaná, no hay nada. Más importante que cualquier cosa es la intención que ponemos. El punto que si lo que vamos a hacer es mucho, es mejor hacer solo lo que corresponde, pero con toda la Kavaná posible. Y además, que nuestra oración tenga una buena intención, que esa Kavaná sea positiva. Recordar a los demás al momento de las tefilot. Si queremos algo en nuestra vida, recordar el Sod que ya aprendimos, que nos dice que lo que queremos para nosotros debemos pedirlos para los demás. ¿Sí? Porque así más fácil lo tendremos en nuestras vidas. Cuando la Torá dice, deja salir a mi pueblo para que me sirvan, se repite varias veces esta frase. Y a nivel Sod es para que se les grabe muy bien que la finalidad de salir de Egipto no era más que recibir la Torá en el Sinaí. Solo liberándose de Egipto, es decir, de las malas midot, de las averot, se puede servir a Dios correctamente. Y es aquí cuando aparecen las langostas. Enviaré langostas en tu territorio. Solamente en Egipto atacaron las langostas. Esto sirvió para dirimir un desacuerdo fronterizo que existía en Egipto y Sudán, porque justo ahí, donde las langostas acabaron de arrasar los sembradíos, se marcaron los límites del territorio de Egipto. Recordemos que algo parecido pasó con las ranas, que decía que surgirían en todo el territorio egipcio, pero ahí se marcaron solamente las fronteras acuáticas, no las terrestres. Cuando dice en el versículo 5, y consumirá todo árbol que haya brotado, se refiere a los nuevos brotes. Recordemos que ya la parte de la vegetación había sido arrasada, ¿sí? Pero cada plaga duraba un mes, entonces alcanzaron a ver nuevos brotes, ¿sí? Alcanzaron a surgir tras la destrucción causada por el granizo también. Es a nivel Sod cuando una persona, por ejemplo, está en una racha negativa e intenta comenzar algo nuevo y hasta eso le sale mal, se destruye, no prospera. Es esa no permisividad de Dios ni siquiera para nuevos brotes. En el versículo 8, después que por primera vez los miembros de la corte se enfrentaron al faraón, este le dijo a Moisés, bueno, está bien, Moshe, id y servid a vuestro Dios. Y esta fue la única vez que el faraón cedió y aceptó tratar de evitar la llegada de la plaga, porque en las otras ocasiones, cuando intentaba o inventaba la negociación que no cumplía, era cuando ya había sufrido el golpe y ya había pasado la plaga. Luego el faraón le dice, que Dios esté con ustedes cuando yo acepte dejarlos ir con sus niños, queriendo decirle que ni Dios podría salvarlos de lo que les esperaba en el desierto. El faraón dice, vayan solo los mayores y sirvan a vuestro Dios. Y aquí hay un Sod. Y es que quienes desconocen a Dios creen que solo los mayores o cuando una persona tiene un nivel de entendimiento muy grande es que debe estudiar la Torá. Pero cuando pasa así, la persona siempre piensa, de haber sabido todo esto antes, mi vida no hubiera sido la misma. Y es cierto, a los niños hay que enseñarlos a vivir a través de la Torá, por supuesto. Enseñarle los secretos del cielo. Obviamente niveles muy básicos, detallitos, poco a poco. Pero es más importante eso que las matemáticas y el español y sociales. Que sí, por supuesto, hay que estudiarlas, porque vivimos en Malhut.
esta es una realidad material y para hacerse a esta realidad no se puede estar fuera del mundo. Pero entender que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo y que el principal conocimiento que alguien necesita es la Torá y los niños no son la excepción. Así que Dios ordenó a Moshe que extendiera su mano y viniera la plaga de langosta y cayera sobre todo Egipto. Y vino un viento del este durante todo ese día y la noche y en el amanecer, y ese viento trajo la plaga. Se sabe que cada plaga duraba un mes completo. Moshe se la anunciaba al faraón una semana antes y al no haber respuesta sucedía la plaga durante 7 días. Y luego Dios les daba 2 semanas para reaccionar. Pero los exégetas coinciden en afirmar que estas plagas de las langostas cayeron días antes de la liberación y las otras 2, estas últimas 3, ¿sí? De manera consecutiva cayeron estas 3, no como las anteriores. Recordemos lo que decíamos al inicio, que las langostas equivalen a Biná. Sabemos que el nombre de Dios que opera en Biná es Yud-Hei Vav-Hei, con las vocales de Elohim. En Biná hay desequilibrio en la facultad del alma. De Biná hay desequilibrio cuando hay perfeccionismo, cuando hay narcisismo. Quien puede tener aquí desequilibrios vienen desde Tiferet. Lo hemos mencionado ya cuando hablamos de Jacob, por una madre o un padre que los hayan tratado mal, con voluntad o no. Por eso no se debe imitar a nadie, se debe trabajar en la autenticidad del yo. El que imita al bueno siempre se queda corto y el que imita al malo siempre lo supera. El entendimiento de Biná es el saber relacionado con hechos, conceptos, principios que designan objetos, sucesos, símbolos con características comunes o que definen relaciones entre conceptos, mientras que Biná corresponde a Ima, madre, al futuro, a lo femenino, en hebreo, que es Nekevá, que contiene las mismas consonantes que Nikev, las mismas letras hebreas, que significa agujerear, penetrar. Lo femenino penetra en el futuro. Biná indica la capacidad de dirigir el cuerpo basado en las órdenes de la mente. Biná es la capacidad de organizar mi sabiduría de forma tal que a quien yo deseo transmitirle un concepto o un conocimiento comprenda. Biná tiene 50 ríos, que son las 50 puertas del entendimiento. Por eso es que no se puede recibir y acumular conocimientos, porque si el conocimiento es demasiado y el alma no tiene la capacidad y el tamaño para albergarlo, puede que la biná de esa persona, al no tener esa capacidad de almacenamiento suficiente, se confunda. Terminan por no grabar, por no recordar, por no asimilar, por no retener, ¿sí? Todo se pasa, todo se olvida, porque nada logró bajarse, nada logró aplicarse. Es la inteligencia en Biná la que ordena todo lo que se recibe desde Jochma, desde la sabiduría. No se puede llegar a un conocimiento pleno si no se organiza el contenido que tenemos. ¿Sí? En Biná organizamos el conocimiento que tenemos para enseñar a otros y también para nosotros mismos, para organizar nuestra vida. Si no nos organizamos, viene la confusión. Por eso muchos a veces dicen, estoy confundido, es que no entiendo, y les parece que hay contradicciones donde no las hay, porque les falta lograr el equilibrio en Biná. Mucha Jochma sin Biná solo nos lleva a la confusión. Mucha sabiduría sin entendimiento, sin inteligencia, sin saber qué hacer con ese conocimiento, solo nos lleva a la confusión y así jamás
entraremos a Keter. Solo el que está bien organizado en Binah pasa de Jochma a Keter. Además, así logramos el equilibrio mental. Así también tenemos más Da'at, más conocimiento. Binah viene siendo el útero y Jochma el semen del padre y la transforma en un hijo. Binah representa el futuro, Jochma representa el pasado. Lo que diré a continuación no es común escucharlo y no es tan fácil de comprenderlo. No porque sea difícil, sino porque hay mucho nombre, pero igual se los voy a explicar. Les recomiendo que tomen nota, si acaso vuelven y retroceden el video. Binah, Ima, está dividida en dos partes. Ima Ila'a, que es la madre superior, y Tebunah, que es la madre inferior. El arquetipo es Ribka, Rebeca. La Ima Ila'a se une con Abba Ila'a, que es padre superior, Jochma. Bien, a su vez, Ima Ila'a, o sea, Binah superior, la madre superior, está formada por 3 dimensiones internas de Binah: Keter de Binah, Jochma de Binah y Binah de Binah. La Tebunah, que es la madre inferior, que es la comprensión, comprende otras 7 dimensiones internas de Binah, que son Hesed de Binah, Tiferet de Binah, Geburah de Binah, Netzach de Binah, Yesod de Binah, Hod de Binah y Malhut de Binah. Les recomiendo que anoten eso si no quieren olvidarlo, porque es importante ahora, así no lo parezca por ahora. Precisamente así es que uno va organizando Binah, porque en cualquier parashá o shiur de secretos de Sodot más adelante puede que necesitemos esta información. Miren, ese conocimiento intuitivo es Jochma superior, Abba Ila'a, y se organiza en Ima Ila'a, Binah superior. Lo mismo sucede con el conocimiento racional de la Jochma inferior, llamado Israel Saba, que se organiza en la Binah inferior o Tebunah. Y es aquí que viene lo siempre explicado. Debemos lograr una conciencia Aleph para poder contar con el conocimiento intuitivo y el racional. La intuición está por encima de la razón. Cuando tengamos un conocimiento intuitivo, se puede racionalizar, sí, claro, pero lo mejor es no hacerlo. Debemos seguir nuestro corazón, seguir esa intuición. Cuando racionalizamos la intuición, descendemos al mundo de la Bet, que es el mundo de la fragmentación. Y la idea es vivir en una conciencia Aleph. Bien, espero que me estén siguiendo. Sabemos que tiene un valor gemátrico de 2, el Labet, el mundo de la Bet, ¿cierto? Por tanto, indica dualidad. Por eso debemos procurar racionalizar e intuir siempre en el mundo de la Aleph, en la conciencia Aleph, uno, sin dualidades, pero no confundiéndonos con lo planteado, por ejemplo, por el filósofo Hegel. Sabemos que Hegel hablaba de una tesis, una antítesis y una síntesis. En Aleph, lo importante no es la síntesis, sino el nivel superior. Esto es importante. Aquí siempre se busca la coordinación. Es decir, si en Keter la tesis y la antítesis estaban coordinados, entonces debe existir un tercer conocimiento, pero no necesariamente es una síntesis. Seguramente pensaron en la palabra conciliación cuando hablé de coordinación, ¿sí? Pero no se habla de conciliación porque implicaría 2 elementos contrarios. Estaríamos afirmando que la tesis y la antítesis son contrarios, mientras que en coordinación son 2 manifestaciones diferentes que nos conducen a un mismo objetivo.
El mundo de la fragmentación de Bet es más cercano, por supuesto, es más de nosotros, es el que estamos acostumbrados a manejar, a vivir, a movernos en él. Lo feo, lo bonito, lo alto, lo bajo, lo gordo, lo flaco, lo negro, lo blanco. Y ahí nos sentimos más cómodos porque es más cerca a la materia. Pero el mundo de la Aleph podemos comprender mejor las energías que están más cerca de Keter. Es ahí cuando comenzamos a entender por intuición cómo funciona el universo y cómo funcionamos nosotros mismos. Sé que no es muy fácil lo anterior de comprenderlo, pero sí se puede. En Binah, un desequilibrio puede ser, por ejemplo, también la obsesión por el futuro. Lo que ahora parece bueno se puede convertir en algo no tan favorable. Y lo que hoy cree usted que es un sufrimiento, una tragedia, probablemente más adelante lo agradecerá. Entenderá el porqué. Las almas, las Neshamot, nacen en el mundo de Binah. Esto lo aprendimos desde Bereshit. Entre más sepa organizar una persona sin tantos conocimientos, sus conocimientos es más inteligente, ¿sí? Abulafia decía que el racionalista solamente logra entender lo que la razón entiende, mientras que el místico utiliza la razón, pero es consciente de los límites del pensamiento racional y opera en otros campos que le permiten ver más allá de la realidad captada por la razón. Hay 3 formas de alcanzar la unidad que corresponden a la mente, el corazón y la acción del individuo, y son lo intelectual, lo emocional y las facultades de comportamiento del alma. Ya lo que es Itbatlut, Itkaletut y Chituf Peulá, pero que no entraremos a explicarlo hoy porque es muy avanzado. Se relaciona con mecánica cuántica y eso sí lo dejaremos más adelante. Continuamos con el versículo 15 que dice: y cubrió la langosta la vista de la tierra y se obscureció el país. Aquí hablamos de oscuridad. Sí, en el versículo 16 dice: y se apresuró el Paró a llamar a Moshe y Aarón y les dijo que había pecado ante el Dios de ellos y ante ellos. Y todo fue porque la langosta había arrasado con todo, incluso con las personas que se les enfrentaban. Luego en el versículo 20 vuelve a decir: y endureció Dios el corazón del Paró y no dejó salir a los hijos de Israel. Y entonces viene la oscuridad, una densa oscuridad sobre la tierra de Egipto, tan densa que se podía palpar. Miren, algo abstracto que tiene materia. Durante 3 días ocurrió esta oscuridad. La oscuridad se relaciona con Jochma. A nivel de la cara, Jochma son los ojos. Koachim, oscuridad. Estar en la oscuridad es no ver la luz, no conocer a Dios, no conocer los secretos del cielo, no conocer el nivel Sod, no saber de Dios. Esto provoca una desconexión. Hemos dicho en varias ocasiones que la desconexión de una persona comienza con los ojos. Por eso debemos vivir alerta en lo que posamos nuestros ojos. Jochma sabemos que es sabiduría. En Mishle, Proverbios capítulo 9, versículo 12 dice: si eres sabio, para tu provecho lo serás. Y hablamos de sabios y uno lee comentarios, escucha a personas decir: esta persona es sabia, pero el único sabio es Dios, en cuanto Él es la fuente de la sabiduría misma. Así que de hecho, ni de Dios podemos decir Dios es sabio porque sería limitarlo. De resto, estamos los aprendices de sabios y los ignorantes, por supuesto. La mayor sabiduría que podemos alcanzar es reconocer lo que no tenemos. Todo lo que ignoramos. El aprendiz de sabio es una persona madura, es la persona que trabaja las facultades de su alma, procurando el equilibrio. En Jochma no hay teorías. Jochma es la planta de amaranto. Es el color gris, el perfume de la orquídea. Se le relaciona con la escritura. Aquí ya nos estamos acercando cada vez más a Keter. Es columna derecha, Jochma.
representa el pasado, lo metarracional o esa sincronicidad, como diría Jung. Cuando una persona tiene desarrollada Jokmá, cada vez es más común y frecuente que toda su vida la viva en sincronicidad. Por ponerles un ejemplo, yo estoy haciendo una maestría en educación y justo en este momento estoy viendo el módulo de fundamentos de la educación especial. Y resulta que en la universidad donde trabajo, donde dicto clases, me escribe una estudiante y me dice: profesora, soy sorda. No entiendo qué es lo que me corresponde hacer en esta fase del curso de la materia. Necesito que nos reunamos con el intérprete para que me explique vía Skype. Al día siguiente, mi mamá, que es docente de primaria, está en reunión por Zoom y la coordinadora le dice, yo escucho, ¿no? Han llegado a la institución 2 niños con discapacidades. Uno tiene discapacidad cognitiva y el otro auditiva. ¿Me siguen lo que quiero decirles? No es que en la vida de otros no sucedan este tipo de cosas, sino que hay personas que nos damos cuenta. Entonces yo me doy cuenta de esa sincronicidad y me río, sonrío. Esa sincronicidad, así lo llamó Jung. Y pasan en la vida de muchas personas, pero unas no se dan cuenta. Otras sencillamente no les pasa y no viven en sincronicidad porque viven a destiempo. No hay conciencia. Entonces, claro, sus facultades del alma no están en ese equilibrio, por tanto no andan juntas, por decirlo así. Netzach va por un lado, Gesed por otro, Geburah por otro, Binah por otro. Jokmá ni la conocen. Es cuando, por ejemplo, pensamos en algo y ocurre. No solamente que ocurra, sino que además podamos darnos cuenta que está ocurriendo. Cuando vivimos de esa manera y nos pasan cosas así en nuestra vida, nos damos cuenta que estamos viviendo en el tiempo que vamos por donde debemos ir. Todo lleva una coordinación. Se nos vuelve la vida eso. Observamos, callamos. Observamos, nos reímos. En Jokmá están en desequilibrio, ¿quiénes? Los médiums. Porque una cosa es ser una persona altamente sensible, carismática, que personalmente la ubico por encima de las personas empáticas. Pero el medium está al otro extremo de las personas altamente carismáticas. Con carismas, por ejemplo, de sanación, de profecía, de intuición, cualquier carisma, cualquier sensibilidad de esas personas que cuando hay un espíritu o algo sienten, aquí hay algo, estoy sintiéndolo. También tiene desequilibrio en Jokmá aquellas personas que van a cualquier tipo de iglesia o congregación solamente a escuchar a X o Y persona porque ese supuestamente tiene el don de profecía y les encanta andar escuchando e ir solamente a lugares donde les hablan de profecía. Y te va a pasar esto y te va a pasar aquello, y Dios me dijo y el otro me dijo, que muchas veces es realmente adivinación, que es muy diferente. Como les digo, es un desequilibrio en Jokmá, lejos de ser Jokmá. Entonces, al mes, ellos mismos ya quieren estar profetizando. Y entonces, bueno, Esdras deja de ser el último profeta. Sin embargo, algo importantísimo es que Jokmá no está fuera del hombre, sino en su propio cerebro, que en hebreo se dice moaj. De aquí sale la fuerza, que en hebreo es koaj. La sefirá de Jokmá corresponde al parsuf de Abba, el rostro de Abba. Y cada sefirá tiene dentro de sí otras 10 sefirot, es decir, cada facultad del alma tiene dentro un árbol de la vida. Ahora, ¿qué es Parsuf? ¿Qué son los Parsufim en plural? En la descripción del video les dejo el link del video de qué es Parsuf. El faraón accede a que se vayan, pero sin que se vayan los animales ni el ganado. Pueden entonces llevarse a los niños, que la vez anterior se los había negado, ¿recuerdan? Y Moshe le dice que el faraón les daría animales para ofrendarle a Dios, porque no sabemos cuánto necesitaremos para servir a Dios, le dice Moisés. Moshe sabía que iban a hacer korbanot,
sacrificios rituales. Y volvió Dios a endurecer el corazón del faraón y dijo que no se iba. Y le dice Faraón a Moshe que se cuide de volver y que se vaya de su presencia. Y Moshe le dice al faraón: es correcto lo que has dicho, no volveré a ver tu rostro. Dios le dice a Moshe que cada mujer le dijera a su conocida y cada hombre a su conocido que les dieran objetos de plata, cosas de oro. Ya de antemano Dios, por supuesto, sabía que muchos de esos objetos de plata y oro serían utilizados para fabricar el becerro de oro. Sin embargo, así fue la indicación. Dios le dijo a Moshe: casi a medianoche yo entraré a Egipto. Aunque realmente la plaga sucedió exactamente a medianoche. Moshe no quiso afirmárselo así al faraón. A medianoche, es decir, a la hora del Hatzot, la oración de la medianoche, la hora en que la clemencia actúa por un lado y el rigor por otro lado. A esa hora hay que estudiar los secretos del cielo. Si se hace, sucede igual. Y actuamos como el Creador. Matamos a los primogénitos de Egipcio. Es decir, a nivel Sot, aniquilamos los demonios. Todo el rigor que haya en nuestra vida desaparece si estudiamos los secretos del cielo a medianoche. Debemos hacer mucho en este mundo para tener felicidad, porque cuando no somos felices nos viene la antipatía y se cortan los canales de bendición. Es una misbah ser feliz. Y la felicidad debe ser completa, arriba y abajo. ¿Abajo qué le son? Las riquezas, lo material, el shalom bait, el sustento, el hogar, los hijos. Aquí el versículo 5 dice que morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el propio hijo del faraón que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito de la sierva que se halla tras el molino y hasta todo primogénito animal. Todo con el fin que se desate un clamor inmenso en toda la tierra de Egipto, como no lo hubo nunca ni lo habrá jamás otra vez. A nivel Sot nos habla de esa permisividad de Dios para el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Muchas veces las preguntas que tienen las personas desconectadas del Creador son: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Si Dios existiera, no tendría por qué existir el mal. Cuando se piensa en conciencia Aleph, se comprende que el mal como tal no existe, porque en Keter hay una coordinación, repito, coordinación, no conciliación. Si en Keter hubo unidad, si en Keter hay unidad, entonces la sigue habiendo. Solo que no podemos bajar al mundo de la Bet, al mundo de la fragmentación. Hay que clamar a Dios en circunstancias de dolor, de sufrimiento, que es cuando precisamente la mayoría de personas permite que le gane el pesimismo. Esta última plaga, la muerte de los primogénitos, va ligada a Keter, a la corona que está por encima de la cabeza. Y es ese nivel en el que no hay demonios. Entonces, a nivel Sot, cuando se habla de la muerte de los primogénitos de Egipto, se habla de la muerte, por decir así, porque los demonios no mueren, de la aniquilación de los demonios. Algunos aprendices de sabios dicen que a Keter no se llega nunca, pero otros dicen que sí se llega. Lo cierto sí es que permanecemos en construcción, en un trabajo que no termina. El alma siempre está en construcción, con el fin de corregirla, de corregir nuestra alma. Mientras estamos en este mundo estamos en corrección, que es lo mismo que otros dirían con el fin de salvar nuestra alma. Lo que pasa es que si hablamos de corrección, sentimos más la realidad de lo que realmente es el trabajo a hacer. Y ese esfuerzo personal que significa por lograr la redención. Mientras que si se habla de salvación, entonces es fácil culpar a Dios por no salvarnos. Keter es el reino de los cielos. Y el Mashiach, Jesús, el Cristo, dijo: el reino de Dios está aquí. León Tolstoy lo dice también de forma muy clara en su libro El reino de Dios está dentro de ti. Se los recomiendo a ojos cerrados y lo consiguen en PDF gratis en internet.
En Keter tenemos conciencia del infinito, del Ein Sof, y que nosotros en cambio somos finitos, pero que podemos tener una relación con el Ein Sof. En Keter es más fácil aceptar la vida y aceptar la muerte, porque además se comprende que la muerte fue derrotada. En Keter no encontramos a Dios. En Keter siempre buscamos a Dios. Es esa búsqueda infinita del infinito hacia el infinito. Cada mitzvah que cumplimos es un ascenso a Keter, pero eso no quiere decir que no podamos descender. Aquí nadie es nada, no hay alabanzas, nadie es maestro, nadie es guía, no somos guías de nadie, no somos más que el otro, no nos interesa serlo. Puede sí que una persona consiga una fuente, un manantial, entonces bueno, pueden otros llegar a beber de esa fuente. Pero el que llegó de primero no se apropia de esa fuente, ni dice, es mía, yo la vi primero. Si lo hace, no ha entendido nada. El que la encontró se la muestra al vecino. Mira, mira lo que encontré. Ven, toma de esta fuente también, de este manantial, de este pozo de agua. Pero no lo obliga a beber tampoco. Si no quiere, bueno, no quiere. Ni piensa que si no bebe esto o si bebe aquello. No, entiende que de pronto el otro encontrará una fuente mayor o simplemente está destinado a pasar sed, punto. Sin juicios de ningún tipo. Pero el motivo por el que la mayoría de veces no se llega a Keter es la soberbia que viene de Jochma. ¿Cómo así? Nos imaginamos que Jochma ya es... Ay, estamos casi santos, casi sadik. Nos imaginamos que Jochma ya somos sadik. Hay un ego más peligroso que el de Yesod y es el ego de Jochma, el ego de la sabiduría, en el que de cualquier conocimiento, de cualquier carisma, don, talento, facultad, como quieran llamarlo, hago una posesión y pierdo todo. Y caemos como el coco de la palmera, de Jochma a Malhut. Y el golpe es grande, porque viene además acompañado de vergüenza. En Keter se puede llegar al Debekut, que viene siendo la vida eterna en la misma tierra. Keter es el gran rostro, el gran Partzuf, la mónada, el principio de todo. El nombre es Ejie. Quien conoce el nombre, conoce. El color es el blanco. El perfume, el ámbar gris. Continuemos. En el versículo 7 dice, en tanto que entre los hijos de Israel ni siquiera ladrará un perro. De aquí se origina la idea popular de que los perros perciben la presencia del ángel de la muerte. Sin duda, ellos detectan el peligro y además significa que ellos, los hebreos, no tendrían ese lamento ni ese sufrimiento. En el capítulo 12, Dios dice que este mes será para ustedes el primero de los meses del calendario anual. Habla del mes de Nisan, el primero de los meses del calendario hebreo. A pesar de que el año comienza en el mes de Tishrei, el mes número 1 es Nisan. Les indicó que el día 10 tomaran un cordero por familia, uno por cada casa, lo tendrían con ellos hasta el día 14. Y sobre las 2 jambas de sus puertas, y lo que ponían con la sangre era la letra hebrea Haf, que es la letra inicial de la palabra Haim, vida, para contrarrestar el influjo de la muerte, y se considera esto una orden primaria de lo que fue luego la mitzvah de la mezuzá. De esa forma, cuando Dios pasara por sus casas y viera la señal de la sangre sobre las puertas, saltaría esas casas y no habría entre ellos víctimas del exterminio. Era una señal para que no murieran, pero no porque Dios no supiera cuál era la casa de los hebreos, sino la parte que le corresponde al hombre para mostrarle a Dios que lo obedeció. Y esa es una de las funciones de la mezuzá, que el ángel de la muerte vea la letra Shin de Shaddai, que ya sabemos cuál es su función, y no pase por esa puerta, por las puertas que tienen la mezuzá. Recuerden que los hebreos debían salir ya de Egipto, y esa era la forma más rápida de preparar la carne.
con fuego, a fuego. Exigían que fuera a la brasa. Pero otra razón también es que así los egipcios sentirían el olor que estaban asando sus ídolos, los corderos, porque ellos tenían a los corderos como un dios. Y dice claramente que ese día se celebraría como festividad para Dios en todas las generaciones, como ley eterna la festejarán. Dice, en todas las generaciones como ley eterna, como ley perpetua, dice en otro pasuj. Y dice que durante 7 días se comerá matzot. Y antes, el día anterior, eliminarán todo producto leudado de sus casas, pues quien coma hametz será eliminado como integrante de Israel. Y esto regirá desde el día 14 de Nisan hasta el día 21. Por eso en esos días comemos matzot, únicamente no nada que sea leudado, nada que tenga hametz. Recuerden que el día hebreo comienza en el atardecer y termina al llegar el siguiente atardecer. Solo se come matzot. Y yo les voy a decir algo aquí antes, tal vez algunos puede que no lo supieran, pero ya lo saben y saben que es ley perpetua. Así que este año comiencen a hacerlo, ¿sí? Yo diría, estamos ya finalizando enero, que comencemos a gastar todo el hametz que tengamos en casa, porque luego no puede estar en ninguna parte, no puede estar dentro de la casa. Un sod sobre el hametz es que este se hincha, así como el ego. Entonces, cuando uno está en ese proceso de limpieza, uno debe permitir que haya absolutamente nada de hametz en casa. Y este proceso de limpieza no solamente lo deben hacer las mujeres, los hombres deben también hacerlo, porque se trata de limpiar toda la casa en busca de hametz, buscar en todas partes que no haya residuos. De hecho, pues en papel aluminio se esconden 10 pedacitos en toda la casa y se buscan en la noche con una luz de vela, ¿sí? Esto todo espero poder explicarlo en un video de Pesaj en su momento cuando llegue y se acerque la festividad. Si con la misma kavaná, con la misma intención se debe buscar ese hametz, como si estuvieran buscando en todo su ser resquicios de ego, como si se estuvieran escudriñando ustedes mismos. Es decir, que la intención que debemos poner al limpiar nuestra casa, y les hablo de baldosa por baldosa, con un cepillito, tal como lo hagan, así con sus ganas de deshacerse de su ego. Y ustedes saben que el Creador recompensa a quien se propone hacer bien las cosas. El hecho de ustedes estar ahí, tirados en el piso de su casa, subidos en una silla para mirar bien el cajón de allá arriba, con un cepillito, limpiando cada cosa, cada estante, la estufa, para que no haya nada, pero nada de hametz. Son esas ganas y esa intención que ustedes tienen en deshacerse de su ego, el querer y buscar y procurar la humildad, la sencillez en sus actos. El matzot representa la modestia. El asunto del no comer pan, ni hametz, ni nada leudado, radica no solamente en dejar de comerlo como precepto, como mitzvah, sino en cuanto a la capacidad que tenemos para dejar de comer este alimento. Si alguno no lo ha hecho nunca, si nunca ha cumplido con esta mitzvah y se decide hacerlo este año, se dará cuenta que no es tan fácil como parece, como se piensa. Y entre más difícil se le hace a una persona, es porque a esa persona se le dificulta controlar su parte sexual, la lujuria, la cual guarda estrecha relación con la gula y la ira. Por ahí hay una frase que dice: lujuria escondida, soberbia manifiesta. Es decir, que una persona soberbia en su mayoría es porque trabaja o ha trabajado mucho con su parte sexual, con la gula y con la ira. La modestia es imposible exhibirla y la soberbia es inútil ocultarla. Además, ambas se hacen con los mismos ingredientes, el hametz y las matzot, harina y agua, solo que el hametz se deja hinchar,
sí se inflaman, ¿no? Sobre todo lo que hay que hacer de forma detallada para Pesach, lo explicaré en otro video más adelante, como un paso a paso con las tefilot que deben decirse, el momento, así como hemos venido haciendo con cada una de las festividades. En el versículo 17 dice, y cuidaréis a las matzot. Significa que deben extremarse los cuidados sin permitir ni provocar que el trigo se fermente y se convierta en hametz. Nuevamente en el versículo 24 del capítulo 12 dice, y perseverarán este rito del Corbán Pesach como ley para ti y tus hijos por siempre. De hecho, continúa diciendo, aun cuando haya llegado a la tierra que les he de otorgar, preservarán este ritual conforme a esta ley. Un sot de Pesach es que quien haya leído el Seder de Pesach, haya asistido, haya participado en la festividad, están vestidos con una corona que dura 30 días. Y la Shejina permite que esa persona esté alegre aquí en Malhut. Y las puertas celestes siguen abiertas todavía durante 7 días más. En el mes de Nisan no se hace el vidui del arrepentimiento, porque hay un halo de santidad a partir de esa cena de Pesach durante todos estos 30 días. Un sot del vidui es que cuando se recita el ángel acusador queda mudo. Es en esos días que se presentan las almas de los sadiquín. Las personas no pueden ser atrapadas por las fuerzas negativas. Y aquí hago una pausa para decirles algo. Hay personas que esperan que les pase todo lo bueno que se revela en los secretos del cielo, pero sin haber hecho lo que también se revela en los secretos del cielo que hay que hacer. Es decir, yo no puedo pretender estar viviendo esos 30 días de santidad y llevar la corona y que las puertas del celeste estén abiertas por 7 días más para mí después de Pesaj, si yo no hago el Seder de Pesaj. Entonces, cuando uno aprende o lee un versículo con una promesa, es importante también averiguar, escudriñar y hacernos cargo de la partecita que nos toca. Esos 30 días es el mejor momento para concebir hijos. Sin embargo, si nos damos cuenta, aquí coincide con unos días de la cuenta del Omer y hay unos días del Omer en los que no se debe hacer nada ni comenzar nada, así que en esos 30 días habrá que tener en cuenta esos días del Omer en los que no se debe, que en un momento dado se especificarán. Recordemos que según el nivel del alma, sea sadik o rasha, un alma tendrá los méritos para acceder a secretos del cielo cada vez más elevados. Eso no quiere decir que un alma que no es sadik no pueda acceder, porque esa alma puede hacer teshuvá, puede convertirse en tal y así acceder a todos los niveles de secretos del cielo. Sin embargo, desde ya les cuento que no todo lo que sabemos y aprendemos debemos, ni podemos, ni tenemos el derecho, ni la autoridad de revelarlo, y menos de forma indiscriminada, porque siempre hay que pagar el precio, porque pueden haber almas sin mérito escuchando y se producen así cortocircuitos. Las almas sin duda pueden ser purificadas. Algunas tendrán que pasar por el fuego para que se le quiten las impurezas. El fuego son las pruebas duras por el trabajo arduo, más allá de lo humanamente posible, el hacerse violencia a sí mismo. Pero no me refiero a látigos, sino a madrugar, a ayunar, a vigilar. Otras almas solo necesitan de agua fresca. Si una persona comienza a acceder a niveles espirituales elevados, con agua basta. Con la mikvé, recordemos que puede ser mikvé natural, un río, el mar. Los que no tienen acceso a niveles espirituales imparagitablemente deben pasar por el fuego en circunstancias de dolor y de sufrimiento. Una forma de simular el fuego es la nieve. 9 vueltas a la nieve sin ropa, o por lo menos en la misma forma que es posible entrar en la mikvé, ropa como especie de un vestido de baño, pero que no tenga nada metálico, ni accesorios, ni nada así. Y todos esos detalles equivale también además a un exorcismo, a librarnos de fuerzas negativas. En el versículo 30 dice, y no hubo casa que no tenía un muerto. Y el faraón les dijo que se fueran de su pueblo junto a todos los hebreos a servir a su Dios, mientras que en casa de los hebreos el exterminador no entró a sus casas, es decir, que ni siquiera en la casa del hebreo que debía fallecer esa noche entró el ángel de la muerte.
Y ahí salieron todos los hebreos y cargaron con sus masas sin fermentar. Y todo colgado al hombro, corriendo. En el Seder de Pesach se recuerda esto. Dios otorgó gracia a Israel delante de los egipcios y ellos les prestaron utensilios de oro, vestimentas, objetos de plata, vaciaron a Egipto, dice. Menciona la Torá que eran unas 600,000 personas de a pie, adultos sin contar los niños. Y dice claramente que una multitud de extranjeros salió con ellos y ganado en gran cantidad. Y la estadía de los hijos de Israel en Egipto fue de 430 años. Esa cuenta viene desde que Dios le anunció a Abraham: tu descendencia estará exiliada en tierras extrañas durante 400 años. Él tenía 70 años y 30 años después nació Isaac, que fue desde cuando comenzó a contarse los 400 años. Y dice en el versículo 42, noche aguardada fue para Dios, noche de protección para todo Israel. Y es por este pasuk que antes de concluir el Seder de Pesach, abrimos las puertas de las casas. Y dice que todo esclavo comprado deberá ser circuncidado para comer de él. En el versículo 9 del capítulo 13 dice, y será este hecho para ti un símbolo en tu mano y recordatorio entre tus ojos, para que esté la Torá de Dios en tu boca, porque con gran furia los sacó Dios de Egipto. Y pidió Dios que se le fuera consagrado todo primogénito hasta de los animales. Y la porción termina diciendo, y llevarás esto como símbolo sobre tu mano y como diadema a tus ojos. Pues con mano poderosa nos sacó Dios de Egipto, refiriéndose a los tefilín que usan los hombres. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.